Hoy vamos a ver la psicopolítica, la crisis de la libertad. No somos un sujeto sometido, sino que somos un proyecto libre, constantemente se replantea y se reinventa. Tenemos el poder hacer, que nos genera más coacciones que el deber ser, debido a que el poder hacer es algo que no tiene límites y el deber ser es algo que sí tiene límites. La depresión se genera entre más coacciones hay. La depresión es una crisis profunda de la libertad, es una autoexplotación, es una agresión hacia ti mismo. En esto el ciudadano se deja de ver como tal y se empieza a ver como un consumidor, el cual no tiene ningún interés por la política, generando así una democracia de espectadores. El neoliberalismo se encarga de explotar la libertad y se eliminan, el trabajador deja de trabajar por necesidades, sino que empieza a trabajar por capital. Y este capital empieza a generar sus propias necesidades. Se genera la dualidad de que el amo y el esclavo es un mismo trabajador que se explota a sí mismo en su propia empresa. Tenemos otro participante que sería Dios, que gracias a él no tenemos que actuar ni tenemos que ser libres, porque Dios con la culpa elimina la libertad. Nos desnudamos actualmente sin coacción porque estamos en una crisis de libertad. Actualmente por eso existe los smartphones, que es un objeto de devoción de lo digital, que lo podríamos comparar con un rosario, porque con él diariamente nos examinamos y nos controlamos a nosotros mismos. Tenemos a Facebook, que sería nuestra iglesia actual, y tenemos los me gusta como el amén de cada día. Tenemos el poder inteligente en el que ya no actúa por prohibición, sino por complacer. Entonces ya las personas ya no son sumisas, sino que se vuelven dependientes. Este es un poder que no niega o somete la libertad, sino que la explota. Al igual que tenemos un poder disciplinario, en donde tenemos los entornos de reclusión, como son la familia, la escuela, la cárcel, el cuartel, un hospital o la fábrica. Esto se convierte en un sistema cerrado porque vas de uno a otro, pero no sales del sistema. Después hablamos del topo y la serpiente, donde el topo se encuentra en una sociedad disciplinaria y cuando se da la oportunidad de apertura, el topo no resiste esta apertura y entonces tiene que evolucionar para así convertirse en una serpiente, en donde la serpiente pues ya se maneja en otro tipo de sociedad, que sería la sociedad de control neoliberal, y la serpiente pues se va generando espacio, se va abriendo camino, por así decirlo. Entonces el topo se podría ver como un trabajador, como un sujeto sometido, y la serpiente se puede ver como un empresario en el cual ya tiene un proyecto. La sociedad de control neoliberal tiene un cuerpo, un alma y una forma de gobierno. El cuerpo sería el régimen disciplinario, el alma sería neoliberal y la forma de gobierno sería la psicopolítica. En todo este rollo se genera una rivalidad para así generar una sana competencia. Tenemos a la biopolítica, la cual va a controlar a la masa de producción y reproducción, mejor conocida como población, y lo va a controlar a través de la tasa de natalidad, de mortalidad, entre otras. También tenemos lo que el Big Data, que es un psicoprograma de lo inconsciente. Foucault va a intentar dar una explicación entre la biopolítica y todo eso, pero al final no concluye en qué llega Foucault. Y entonces tenemos que la biopolítica se divide entre lo biológico y lo corporal, dándole así a lo biológico como política corporal. Al igual que tenemos que el neoliberalismo es una mutuación del capitalismo en donde ya no se va por lo biológico, sino que ya se va a ir por la psique. Entonces tenemos que la fuerza productiva del neoliberalismo es la psique. El cuerpo es liberado del proceso productivo para así convertirse en un objeto de optimización estética. Entonces ya en esta optimización estética ya tenemos lo que es la cirugía plástica, el fitness, entre otras, y pues ya todo esto se empieza a ver como un recurso económico con el cual se puede
comercializar, explotar. Y actualmente pues vivimos en la época del agotamiento, donde se ha explotado demasiado la psique, lo cual ha generado depresión, el síndrome de burnout, y pues el hombre se convierte en un objeto de explotación. Y pues esto da que todos los bloqueos, los errores, las debilidades se tengan que tratar terapéuticamente. El yo empieza a luchar consigo mismo como si fuera un enemigo, y entonces tenemos que la negatividad mantiene la vida en vida, porque no siempre uno puede ser positivo, seamos realistas. La insatisfacción, la incomodidad y todo esto es una presión que lo manejan como un dolor que tú quieres sentir. Luego tenemos lo que es el shock. Tenemos dos doctores del shock, que son Cameron y Friedman. Cameron fue apoyado por la CIA en la Guerra Fría para que con choques eléctricos pues generara nuevas personalidades. Él utiliza choques eléctricos, drogas, un sueño inducido, aislamiento, entre otras cosas, para así cambiar a sus pacientes. Milton Friedman habla acerca del estado de shock que surge después de una catástrofe, que es la oportunidad para una reprogramación radical. Entonces tenemos que también usar cosas como los choques eléctricos, las drogas, para mantenerlos aislados, para que así generar un nuevo yo, por así decirlo, más agradable. A continuación nos menciona el ejemplo, menciona la novela de Orwell, en la cual es una guerra permanente entre Goldstein y el Big Brother, la cual hay bombas diarios sobre Londres por el Big Brother para así mantener a la población bajo el miedo y el terror. La telepantalla, en la cual se reproducen 2 minutos de odio hacia Goldstein. Luego tenemos el Ministerio de la Verdad, que en sí es un ministerio de la mentira, en donde se somete al pasado para adecuarlo a la ideología, y entonces es un lavado de cerebros a través de, como el doctor del choque, a través de la privación del sueño, del aislamiento, de las drogas y de la tortura. Y luego tenemos Mindancia. Mindancia quiere decir Ministerio de Abundancia, el cual se encarga de fingir una escasez artificial. Mindancia surge de la neolengua, la cual se dedica a estrechar el espacio del pensamiento, quitando palabras, en otras cosas. En la actualidad el consumo ya no se reprime, sino que ya se maximiza, al igual que la comunicación. Tenemos el capitalismo de la emoción, en donde sentimiento, afecto y emoción no son lo mismo. El sentimiento es algo objetivo, que tiene narración, longitud, es constante y tiene una duración, y en cambio el afecto y la emoción son no narrables, son un control psicopolítico del individuo, y pues no se detiene, o sea, es algo que sigue. Y tenemos la comunicación digital, que en toda esta, gracias a todo esto del afecto y la emoción, sale la repentina salida de afectos a través de esta comunicación, a través de medios digitales. Y vemos a la relacionalidad como un obstáculo que pues va en paralelo a la duración de las relaciones estables, y la emocionalidad en cambio va paralela al sentimiento de la libertad. Entonces el capitalismo de la emoción se basa en la libertad para así generar más consumo. Entonces ya no consumimos cosas, sino que empezamos a consumir emociones. Y pues de aquí surge la ludificación, que se divide en el que trabaja y en el que juega. La ludificación es un juego. La ludificación de la comunicación destruye, pues obviamente, a la comunicación humana como tal. Entonces en un futuro vamos a ser libres si logramos ser capaces de servirnos de lo inservible, de algo improductivo, y pues nos convertimos en un ser lujoso, en el cual la libertad se basa en desviarse y hacer lujos en respecto a la necesidad. Después nos menciona de nuevo al Big Data como pues la vigilancia digital, y menciona una empresa muy importante que es Acxiom, y menciona el logo de esta. Y luego nos menciona la primera ilustración, que se basa en la estadística, y luego cómo esta evoluciona y se convierte en la segunda ilustración a través de la transparencia.
Después menciona al dataísmo, el cual se ha de convertir todo en datos e información, y él pues es la barbarie de los datos. Luego tenemos lo que es el quantify of self, el cual es a través de sensores corporales, por ejemplo los que miden cuántos pasos caminas al día, cuánto tienes de temperatura, tu respiración, entre otras cosas. Pero pues todos porque en todo esto pues no encontramos todo el lo que autoconocimiento, miden, pues no llegan a responder después a la gran pregunta de quién soy nos yo, menciona que para poder entonces se conocerte convierten y para en cosas poder cuidar de vacías, ti mismo es necesario cosas escribir sin y después sentido. revisar esas notas que tú escribiste de ti mismo. Después tenemos el total de nuestra vida, como el Big Data, el Big Brother y el Big Deal. El Big Data se puede comparar con una cámara de cine, y el Big Data es algo que pues no olvida, es algo panóptico y es digital. El Big Brother es un poco olvidadizo y es algo ventamiano. Y el Big Deal son hombres que se comercian con ellos mismos, entonces pues así la cosa. Luego tenemos lo que es el microforgetting, que es la psicopolítica movida por datos. Olvidar, la memoria digital pues no olvida. Tenemos el espíritu, el cual sería desconocimiento absoluto de uno mismo. Y el conocimiento total de datos es un desconocimiento absoluto en el grado cero del espíritu. Entonces vivimos en una época sin razón. La psicopolítica neoliberal técnica de dominación que estabiliza y reproduce el sistema dominante por medio de una programación y control psicológico. Y pues ya finalmente tenemos el idiotismo, el cual el idiota es alguien que tiene un acceso totalmente al otro, es un campo inminente de acontecimientos y singularidades, es alguien que piensa afuera de lo impensable y es el hereje moderno. Sócrates, Descartes, todos ellos fueron idiotas.